Vengaste en honor a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de echar Sean en Granada, España, con vuestros caros amigos. Manuel, ¿qué saber? ¿Qué saber, Carlos? Estoy muy contento de estar aquí contigo. Merci mucho. ¿Cómo se llama este grupo de gente para echar Sean en vuestra lengua? El nombre que le metimos es Encuentros del Cafico. Pues, Encuentros del Cafico, ajá. Sí, porque lo empezamos 2 años atrás, Eva Valea y yo mismo. Ella era una eleva de Liliana y yo estaba partallando, empezándome el ladino con los ladinadores, Ladino Comunidad, y así nos conocimos attraverso el Facebook y nos dijimos el uno al otro de que no nos vemos un día en una calella, en una plaza, de este modo, en una plaza que está muy cerca de aquí, nos recogimos y empezamos a hablar y nos dijimos 1 hora a lo manco, siempre hablando en judeo español o ladino. Maravilloso. Y después pues, podemos seguir hablando en español. Y esto lo fuimos haciendo y más gente se fue interesando en nuestra actividad y llegamos a ser 5, pero no siempre podemos recoger llenos los 5. Ahora estamos aquí los 4 fantásticos y dunque vos quiero presentar a la gente. Dunque tenemos a Manuel, yo soy Carlos, Pepa, yo soy Eva. Dunque estos somos los 4 y ahora vamos a ver un poquitico de información de este grupo. Por ejemplo, ¿nos puedes mostrar el libro, Manuel? Este es el libro del español sefaradí. Le place mucho a la gente este libro, lo tengo visto mucho en el internet y en Jaberes y así. Sí, estoy muy contento. Hasta la fin del año pasado vendimos más de 1000 libros y ahora pues más muchos attraverso el Amazon, la Turquía, la Grecia, los Estados Unidos y la editorial y yo mismo estamos muy contentos de poder, porque yo escribí cuando me estaba empezando. Quise decir que yo escribía lo que era importante para mi empezamiento. Ahora estoy aquí con el libro, en las primeras fotos que tenemos con Eva y otras personas del grupo, no era el libro, era solo los hojas, las páginas que yo estaba recogiendo. Y tengo que decir que Eva fue una persona muy importante para poder producir este libro, porque siempre me encorajaba y me decía, sí, ¿de qué no continúa laborando duro? Y de este modo ahora tenemos el libro. Colacabot por este libro, cara Manuel, y colacabot por encorajar a Manuel para escapar este libro que tuvo tanta reushita. Y te quería demandar, Eva, ¿cómo te empezaste el ladino? Yo me empecé el ladino porque cuando laboro me place muy mucho sentir música. Y música me ayudaba. Yo sentía canticas. Yo no conocía el ladino, me interesé por buscar y topar historia de los judíos en Granada. Encima me topé en internet con el Sefarad. El Sefarad, saludicos desde aquí a ese Sefarad. Los encuentros de Al-Had. Que hablaban del mismo que las canticas, que yo sentía. Me plació mucho
busqué, topí a mi querida Liliana. Saludicos a Liliana. Y encima me con ella. Muy bueno. Y muy bueno, me hace mucho. Creo que es la lengua, siempre os digo que la lengua es una lengua que sale del corazón. Es muy importante para nosotros, empezarnos esta lengua.